Como depósito de toda la información genética, el ADN es altamente estable. Sin embargo, como cualquier molécula orgánica, es susceptible a una variedad de cambios que alteran su química de bases, incluyendo el calor, la radiación y la oxidación por radicales libres producidos durante la respiración celular. En la célula también abunda el agua, la cual puede causar daño hidrolítico. Existen dos tipos de reacciones hidrolíticas que dañan espontáneamente las bases del ADN en condiciones fisiológicas. La primera, la desaminación, afecta a bases pirimidínicas como la citosina y se caracteriza por la pérdida de un grupo amino en presencia de agua, lo que convierte la base en uracilo. La segunda es la depurinación, que consiste en la pérdida de bases púricas debido a la rotura del enlace entre la base y la desoxirribosa, dejando un sitio apurínico en el ADN. Estos diferentes tipos de daño provocan mutaciones aleatorias que pueden ser muy perjudiciales, causando inestabilidad genómica, muerte celular o cánceres, entre otras condiciones. Afortunadamente, solo unas pocas de estas mutaciones se conservan durante la replicación del ADN gracias a los mecanismos de reparación altamente eficientes de la célula. La estructura bicatenaria del ADN es especialmente adecuada para su reparación, ya que contiene dos copias independientes de la información genética en sus dos cadenas. Esto significa que, cuando una cadena está dañada, la cadena complementaria puede usarse como molde para restaurar la secuencia correcta de nucleótidos. Existen tres mecanismos comunes de reparación del ADN. El primero, la reparación por escisión de bases, se centra en corregir daños endógenos en el ADN, como el daño hidrolítico que provoca desaminación o depurinación. La reparación por escisión de nucleótidos puede corregir daños causados por la luz ultravioleta o ciertos carcinógenos químicos. Finalmente, la reparación de errores de apareamiento corrige la incorporación incorrecta de bases por parte de la ADN polimerasa durante la replicación, que conduce a un apareamiento erróneo de bases. Para proteger el material genético, las células cuentan con diversos sistemas de reparación que se activan según el tipo de daño sufrido. Estos se dividen en reparación directa, reparación por escisión, reparación de apareamientos erróneos y reparación de roturas de doble cadena. Reparación directa. Este mecanismo corrige el daño inmediatamente después de que ocurre, sin reemplazar fragmentos de ADN. Un ejemplo es la fotorreactivación, presente en algunos organismos, donde la enzima fotoliasa utiliza la luz para romper enlaces anormales causados por radiación ultravioleta. También actúan enzimas como las alquiltransferasas, que eliminan grupos químicos añadidos a las bases y restauran la estructura original. Reparación por escisión de bases. En este sistema, enzimas llamadas ADN glucosilasas eliminan bases dañadas por procesos como oxidación o desaminación. Luego, otras enzimas cortan el ADN en ese punto, rellenan el hueco con nucleótidos correctos y sellan la cadena. La forma más común de reparar el ADN dañado es recortar la parte afectada, copiar la cadena complementaria no dañada y ligar, o volver a sellar, la ruptura. Este esquema general de cortar, copiar y pegar se sigue en todos los tipos de mecanismos de escisión. La reparación por escisión de bases, o BER por sus siglas en inglés, corrige daños pequeños en las bases causados por desaminación, oxidación o alquilación, que pueden ocurrir de manera espontánea o ser provocados por toxinas ambientales. En la BER, un grupo de aproximadamente 11 enzimas distintas llamadas ADN glucosilasas reconocen diferentes bases alteradas y catalizan su eliminación. Las bases modificadas forman pares de bases débiles que son detectados por las glucosilasas. Al encontrar un par de bases débil, la ADN glucosilasa separa los pares de bases vecinos y extrae la base modificada. Este volteo permite que la enzima interactúe con todos los aspectos de la base para identificarla con precisión. Una vez reconocida, la ADN glucosilasa rompe el enlace entre la base modificada y la desoxirribosa, liberando la base libre y dejando un hueco en la hélice de ADN. Este hueco es reconocido por una enzima llamada endonucleasa AP o AP, que junto con otra enzima llamada fosfodiesterasa, corta la columna vertebral de fosfodiéster dentro de la cadena de polinucleótidos. La base faltante en la hélice de ADN es reemplazada por la ADN polimerasa beta, que copia la base correcta de la cadena complementaria en esa posición. Finalmente, una enzima llamada ADN ligasa sella la ruptura restante, dando como resultado una molécula de ADN intacta y reparada. Reparación por escisión de nucleótidos. Aquí se eliminan fragmentos más grandes de ADN que contienen distorsiones importantes en la doble hélice. Se corta el ADN a ambos lados del daño, se retira el fragmento afectado y se reemplaza por uno nuevo usando la cadena sana como molde. La reparación por escisión de nucleótidos, o NER por sus siglas en inglés, corrige lesiones voluminosas en el ADN causadas por radiación ultravioleta y carcinógenos químicos. Estas lesiones voluminosas,
como los dímeros de pirimidina, distorsionan la hélice de ADN e interfieren con la replicación y la transcripción. En E. coli, las proteínas de reparación UBRA y UBRB forman un complejo que examina el ADN genómico en busca de lesiones estructurales. Cuando encuentran una lesión, la UBRA se disocia, lo que permite que la UBRB se una firmemente al ADN distorsionado. La UBRB unida al ADN recluta entonces a UBRC, una endonucleasa que realiza una incisión a cada lado de la lesión. Luego, la helicasa UBRD desenrolla el ADN y elimina el fragmento que contiene la lesión. Tras la escisión, la ADN polimerasa rellena el hueco con nuevos nucleótidos complementarios, y la enzima ADN ligasa sella la unión entre el ADN nuevo y el antiguo, completando así la reparación. De manera alternativa, si una ARN polimerasa en plena transcripción encuentra la lesión voluminosa, puede reclutar directamente a la UBRB al sitio de la lesión. Esto inicia la reparación por escisión de nucleótidos acoplada a la transcripción, que procede de la misma forma que la NER convencional para completar la reparación y continuar la transcripción. Sistema 8. Oxoguanina. La oxidación de la guanina por radiación o agentes químicos produce una forma alterada llamada 8-oxoguanina, que puede emparejarse de forma incorrecta y generar mutaciones permanentes. En humanos, la enzima OGG1 corrige este error eliminando la base equivocada y reemplazándola por la correcta. Reparación de apareamientos erróneos. Corrige bases mal emparejadas y pequeños bucles generados durante la replicación del ADN. En bacterias, proteínas especializadas reconocen el error, cortan la cadena defectuosa y la rellenan con la base correcta. En humanos, defectos en este sistema pueden provocar inestabilidad genética y enfermedades como el cáncer de colon. Los pares de bases mal apareados, como adenina con citosina, a veces pueden escapar a la corrección de pruebas durante la replicación y posteriormente son reparados mediante el proceso de reparación de errores de apareamiento, mismatch repair. En E. coli, la proteína de reconocimiento de errores MUT-S identifica las bases mal apareadas debido a su estructura anormal. Luego recluta a MUT-L y forma el complejo MUTS-MUTL. Este complejo activado estimula a MUT-H, una endonucleasa, para que realice un corte en la hebra recién sintetizada. El ADN genómico en E. coli suele tener grupos metilo unidos en sitios específicos, sin embargo, existe un retraso antes de que la hebra recién sintetizada sea metilada. Esto permite que el complejo de reparación identifique la hebra nueva según su estado de metilación, y MUT-H la corte en el sitio no metilado más cercano, mientras que la hebra molde permanece intacta. Una helicasa desenrolla el segmento de ADN cortado de la hebra molde. Una exonucleasa hidroliza la región errónea, dejando así un hueco en la hebra nueva. Finalmente, la ADN polimerasa rellena el hueco con los nucleótidos correctos, y la ADN ligasa sella la unión, reparando el error. Sistema SOS. Es una respuesta de emergencia en bacterias cuando la replicación se detiene por daño en el ADN. Se activa un conjunto de más de 40 genes que intentan reparar la molécula. Si el daño es muy grande, este sistema puede detener la división celular temporalmente y activar mecanismos de reparación menos precisos pero más rápidos. Cuando ambas hebras del ADN están dañadas, no queda una plantilla intacta para una reparación precisa, pero si no se repara, esta situación puede llevar a la muerte celular. Existen dos mecanismos para reparar las roturas de doble hebra. El primero, unión de extremos no homólogos, non-homologous enjoining, NEG, permite unir extremos incluso si no existe similitud de secuencia entre ellos, y ocurre antes de la duplicación del ADN, cuando éste necesita una reparación rápida. En células de mamíferos, este proceso es llevado a cabo por la proteína heterodimérica de unión a extremos de ADNQ, que forma un complejo con las subunidades catalíticas de la proteína quinasa dependiente de ADN. Este complejo mantiene los extremos rotos del cromosoma en su lugar mientras una ADN polimerasa inserta nucleótidos para cerrar la brecha entre ellos. Luego, la ADN ligasa 4 forma un complejo con su cofactor XRCC y otra proteína llamada XLF, que vuelve a unir y sella estos extremos. Soluciones rápidas como esta pueden generar mutaciones en el sitio de reparación o reordenamientos genómicos, incluyendo deleciones, translocaciones de material genético y fusiones que pueden dar lugar a cromosomas con 2 centrómeros o sin centrómeros. Las mutaciones son comunes, y las células somáticas humanas pueden tolerar hasta unas 2000 de ellas. Los reordenamientos genómicos, en cambio, son raros, pero pueden encontrarse en células cancerosas. La mayoría de las roturas de doble hebra del ADN generan extremos monocatenarios, y el segundo tipo de reparación, la recombinación homóloga, corrige estas roturas. Esta forma de recombinación es mucho más precisa que la unión de extremos no homólogos y requiere ADN de una cromátida hermana como plantilla,
por lo que suele ocurrir después de la duplicación del genoma durante la división celular. Reparación por recombinación homóloga. Actúa cuando hay roturas en ambas cadenas del ADN y requiere una copia intacta como molde, por lo que ocurre durante la replicación. Es un proceso preciso que implica muchas proteínas especializadas, como BRCA1 y BRCA2, esenciales para prevenir ciertos tipos de cáncer. Un requisito esencial de la replicación del ADN es mantener la integridad del material genético. Por esta razón, las roturas de doble hebra se reparan preferentemente mediante recombinación homóloga, y este proceso ocurre típicamente después de la síntesis de ADN, cuando las dos moléculas hijas están próximas y una puede servir como plantilla para reparar a la otra. En eucariotas, un complejo proteico llamado mRN, compuesto por nucleasas especializadas, degrada los extremos dañados del ADN mientras los mantiene unidos. El ADN queda con extremos monocatenarios de 3-4 nucleótidos con un extremo 3 minutos o libre. Esta sección monocatenaria es estabilizada por proteínas RPA hasta que RAD51, homólogo de la proteína bacteriana RECA, es activada por ATP y se une al ADN formando un filamento. En este filamento, el ADN se organiza en tríos de nucleótidos, donde la cadena de azúcar fosfato se desenrolla entre tripletes adyacentes. Este filamento ADN-proteína se une a una molécula de ADN de doble hebra proveniente de la cromátida hermana, estirando el ADN intacto y desestabilizándolo para separar sus hebras. Esto permite que la hebra rota intente unirse a la plantilla en un proceso llamado invasión de hebra. La hebra invasora busca secuencias homólogas no dañadas en el ADN genómico, probando pares de bases en bloques de 3 nucleótidos. Si las bases no coinciden, el ADN invasor se disocia y busca otra región homóloga. Si un triplete coincide, se prueba el siguiente bloque de 3 nucleótidos. Cuando se encuentra una coincidencia de al menos 5 tripletes consecutivos, se forma una estructura de bucle de desplazamiento, displacement loop, y la ADN polimerasa utiliza la hebra invadida como plantilla para la síntesis. Posteriormente, una helicasa desplaza la hebra invasora ya extendida, que se aparea con la hebra dañada desprotegida. Luego, la segunda hebra dañada se aparea con la hebra complementaria de la plantilla para una segunda ronda de síntesis de ADN. Finalmente, las hebras hermanas se separan y una ADN ligasa sella las mellas, restaurando las hélices reparadas y asegurando una corrección precisa del cromosoma intacto. Unión de extremos no homólogos. También repara roturas de doble cadena, pero sin necesidad de un molde. Une directamente los extremos rotos, lo que puede provocar pérdida de nucleótidos. Es menos precisa, pero rápida, y está presente principalmente en mamíferos.